Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra edición más de Contextos. Hoy nos acompaña Enriqueta Burelo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. El maestro Víctor Rumaya. Muy buenas noches a todos. Y don Ricardo del Muro. Muy buenas noches. Ahora, bueno, tenemos varios temas interesantes que tratar. No está con nosotros el maestro Zabaleta, es el que siempre nos tiene la reseña del día con los temas, pero bueno, creo que todo el mundo está más o menos al tanto de los avances del COVID. Todavía no llegamos a la famosa aplanada de la curva y ya se está hablando de un rebote en octubre, pero bueno, yo creo que es el tema, vamos a prender el televisor, así que hoy definimos varios temas. Una noticia muy importante fue que hoy se transmitió incluso en vivo una sesión en la Suprema Corte en la que pudimos ver la postura de todos y cada uno de los ministros. Y bueno, hasta los aplaudieron, los felicitaron, nos ufanamos de que hay división de poderes, pero yo creo que lo que hicieron fue ni más ni menos que cumplir con su deber. No sé, ese tema si quieren lo abordamos y luego ya los invito a los siguientes. ¿Quién quiere tomar la palabra? Adelante. Sí, fíjate, a mí me pareció muy interesante, sobre todo creo que hubo palabras muy fuertes de parte de la Suprema Corte, de parte del magistrado Arturo Saldívar, a quien le tocó llevar el tema, ¿verdad? Calificó a lo que hicieron en Baja California como un gran fraude, ¿verdad? Y que además que fue un atentado a la Constitución, que se cocinó en complicidad con el Congreso local de Baja California y que además pues violentaron la ley porque debieron haberlo hecho 90 días antes de que iniciaran el proceso electoral. Sin embargo lo hicieron posteriormente con una famosa consulta, que ahora también están de moda las consultas, ¿no? Entonces violentaron la ley. Fueron palabras muy severas las que emitió el magistrado. A mí de alguna manera me sorprendieron, ¿no? Pero creo que muchos todavía aún esperaban que se diera a favor, ¿no? Hasta el día de ayer hubo algunos comentarios que algunos estaban dudosos que la Suprema Corte diera el resultado de hoy, ¿verdad? Todavía algunos esperaban que por ahí estaba Amador Rodríguez Lozano, bien conocido en Chiapas, que todavía en un programa ayer o antier afirmaba que era la opinión de un ministro. Para la sorpresa de él, que maneja mucho estos temas, pues fue unánime. No sé qué opina maestro Víctor. Pues a mí me parece que la determinación de la Suprema Corte de Justicia del día de hoy es de la más alta relevancia para este sexenio. Tiene varias implicaciones. Una de carácter político, porque de alguna manera devuelve un poco de confianza, no toda, pero sí un poco de confianza a la Suprema Corte de Justicia. Digo no un poco, porque hay muchas cosas más que atender, pero devuelve un tanto la confianza a la Suprema Corte de Justicia. Me parece también que tiene una implicación de corte político contra Morena, que lo que ocurrió en Baja California no es algo aislado y que Bonilla no solamente era el ariete de una intentona de cambiar los tiempos electorales, porque, recordemos que esta iniciativa no solamente fue apoyada por los diputados locales, sino además fue también respaldada por la propia secretaria de Gobernación, aunque hoy esté tratando de desdecirse y que acaba de hacer una declaración que dice que sus datos fueron sacados de contexto. Eso tiene esa importancia política, al menos esos dos elementos, y le da una consistencia a la cuarta transformación, porque le regresa también un poco de credibilidad a la lucha contra el abuso y el manejo discrecional de las instituciones. Pero todavía, para que podamos verdaderamente confiar en lo que está ocurriendo en la Suprema Corte de Justicia, hay que estar muy atentos porque faltan por lo menos 3 o 4 casos. Voy a mencionarlos. Uno, la disputa constitucional que se está dando en este momento por el otorgamiento de los tiempos oficiales para las elecciones, que el presidente de la República de manera unilateral le regresa a los partidos políticos, pero que mete en un brete al INE. Ese es un tema que tendrá que resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Dos, que seguramente va a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la iniciativa del presidente de la República para tener uso discrecional de los recursos y modificar la ley de presupuesto. Y esto también seguramente va a llegar a la Suprema Corte de Justicia. Y también, por supuesto, la modificación que han pretendido hacer de los institutos independientes, los institutos autónomos, como actos jurídicos, por supuesto, van a interponerse las correspondientes controversias constitucionales y los amparos que ya se están metiendo en algunos casos, en donde van a llegar a la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, los amparos por la defensa de los derechos humanos para la protección de la salud. Ahí la Suprema Corte de Justicia va a jugar un papel muy importante. Lo que ha pasado el día de hoy, yo lo celebro, lo apoyo, me parece extraordinario, me parece muy bueno. Sin embargo, debemos estar atentos que esto sea una forma de conducirse de una institución que para todos los mexicanos es fundamental para la República. Que es, Maestro Ricardo. Bueno, yo lo que veo es esto, son varias cosas también. Primero, pues yo creo que definitivamente se fortalece y se fortalece la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también con esto se echa por tierra la idea de que la ley Bonilla de alguna manera iba a sentar precedente para que un gobernante e incluso el presidente de la República pudiera ampliar su periodo gubernamental. Entonces aquí la Suprema Corte de Justicia pues fue un gran apoyo y refuerza el principio de la división de poderes. Por otro lado, también es un precedente y una advertencia, se podría decir, sobre todo para los gobernadores, para los gobiernos estatales, en donde en muchos casos, demasiados desgraciadamente, el Congreso se ha convertido en un mero servidor de los deseos del Ejecutivo y pocas veces actúa en forma autónoma. Y bueno, en el caso de Baja California, pues el caso generó tal indignación que los propios panistas pues optaron por expulsar a los diputados de su partido que habían apoyado a la ley Bonilla. Algo que llama la atención es que esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, curiosamente, se da cuando sale a la palestra el nombre de otro exministro de la Suprema Corte de Justicia, me refiero a Eduardo Medina Mora, exprocurador en el gobierno de Felipe Calderón, relacionándolo con el caso de la venta de armas y esa operación fallida del gobierno con el gobierno de Estados Unidos, de Rápido y Furioso, y que bueno, hizo referencia el presidente López Obrador al respecto. En lo personal, fortalece la posición del ministro Saldívar, porque hay que recordar que en un principio, cuando pidió la renuncia de un ministro, acababa de entrar de tomar posición como presidente de la Suprema Corte de Justicia, pidió la renuncia de un ministro, no se dijo, después se dijo que era Jorge, no me acuerdo qué, magistrado, por resoluciones que habían favorecido los amparos y la suspensión del proyecto de Santa Lucía. Y también porque el ministro Saldívar, antes de que fuera presidente de la Suprema Corte, pues como él mismo lo denunció, había recibido presiones fuertes por parte del gobierno, no dijo concretamente del gobierno de Calderón, en lo que se refería a las resoluciones que había emitido en torno al incendio de la guardería ABC, y en el caso de la francesa Florence Cassés, por las situaciones de ese montaje, ¿no? que también se hizo durante ese gobierno. Y bueno, finalmente, pues lo que es un hecho es de que el gobierno de Bonilla, donde efectivamente, como acaban ustedes de señalar, y la opinión no tiene por qué sorprender, donde Amador, ¿cómo se llama? Amador Rodríguez Lozano, pues es secretario de gobierno, pues va a terminar el próximo año y se acabó la historia. Así es. Bueno, yo solamente agregaría, yo creo que coincidimos en lo general. Yo solo quisiera recordarles que en 2007
porque esto empezó hace unos años cuando se pretendió homologar, emparejar todas las elecciones. Esa es la reforma del 2014. No era mucho más anterior, porque en el 2007, recuerdo, la legislatura de Chiapas pretendió alargar su periodo de 3 a 4 años y la Corte le falló en contra. Bueno, sí, hubo varias determinaciones de la Corte contra legislaturas locales para extenderse, porque en el 2007 hubo una reforma que se confirmó en el 2014, en donde lo que se busca, al final de cuentas, es homologar las fechas de las elecciones. Sí, había un artículo transitorio que decía que los estados deberían emparejar, y ahora lo que ya tenemos después de varios años es que el próximo año tendremos 21 elecciones para gobernador, elecciones a presidentes municipales, porque la gente ya estaba harta de vivir, además era mucho gasto, tener campañas a cada rato, entonces, y además le da más certidumbre que organicen las autoridades federales del INE, como las estatales, pues la elección, todo en un mismo paquete, la contabilidad, el gasto que significa la democracia en nuestro país. Pues bien, tenemos otro tema importante. El presidente hizo una expresión, creo que el viernes en la rueda, en su conferencia mañanera, sobre los médicos, que en mi opinión, y que ustedes saben que soy un abierto crítico de su gestión, fueron descontextualizadas, porque él habló de lo que pasa es que es el tono, ahora sí que el modito que le da el presidente, pero él habló de la medicina privada desde el punto de vista abusivo, que es una realidad, no sé qué piensen ustedes, contra la carencia de los servicios públicos. Tú vas a un hospital público y te vas a encontrar, acuérdense de nuestro famoso hospital regional en Tuxtla, gentes en los pasillos, falta de material, de insumos, eso ha sido un mal de toda la vida y ahora se está haciendo más notorio en el Seguro Social. Pero por otro lado también, si vas a parar a un hospital privado, si no tienes un seguro de gastos médicos, pues te van a pedir la escritura por delante, porque prácticamente una internación de 5 o 6 días, pues es impagable para cualquier persona de clase media, y no sé qué opinen, me gustaría abrir el debate, porque hoy el presidente les pidió una disculpa, ya se hizo todo un relajo, ya los médicos mandaron cartas, se sienten agraviados, entendemos que están jugando un rol fundamental, que están poniendo en riesgo sus vidas, sin duda, pero no sé qué opinen ustedes sobre este tema. Sí, aquí también los que protestaron fueron los del sector privado también, ¿no? Organizaciones de médicos del sector privado, que yo creo que fueron los que se sintieron más aludidos, ¿no? Sí. Y sí hay una mercantilización terrible de la medicina. A mí me tocó aquí un caso de un conocido sanatorio que una amiga lleva a su esposo porque tenía seguro médico, y resulta que el seguro médico no alcanzaba y ya tenía una deuda millonaria. Sí, normalmente los seguros, perdón, Keta, ya internado te dicen que no te cubren y ya estás adentro, ya no puedes salir. Así es. Entonces sí es un tema porque son deudas millonarias prácticamente, no están al alcance de cualquier persona. Lo que cuesta ir a un especialista realmente no está al alcance de cualquier persona ir a un especialista, ¿no? No sé qué opines, maestro Víctor. Pues mira, me parece que este tiene al menos dos implicaciones. Uno, de carácter contextual, es decir, en el momento que estamos viviendo me parece una declaración anticlimática, que puede ser interpretada de muchas maneras y que puede ser, pues, por supuesto, utilizada por sectores que no compatibilizan con Andrés Manuel López Obrador o con la 4T. Sin embargo, en el fondo, lo que sí estamos viendo y lo que cada vez va a ser más necesario es plantear una reestructuración de todo el sistema de salud en el país. O sea, el privado y el público, y los seguros, que son mecanismos intermedios. Mira, el sistema de salud es muy complejo, no es sencillo, no es solamente un asunto de médicos y pacientes, es muy complejo. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social es una institución creada en 1927 por el abuelo de Luis Telles, y luego confirmada en el tiempo de Lázaro Cárdenas, para que los patrones pusieran una parte, el gobierno pusiera otra parte y el trabajador pusiera otra parte. Y es una institución de muchos recursos, tiene muchos recursos.
Sin embargo, han sido utilizados de manera discrecional en el transcurso de la historia. Lo mismo ocurre con el ISSSTE y lo mismo ocurre con todos los sistemas de seguridad de las sociales que aporta el Estado, salvo lo que antes era la Secretaría de Salud, luego fue el seguro médico, Seguro popular. El seguro popular, y hoy lo que le llaman el INSABI, que es justamente para este sector de la población que no tiene ninguno, ni el ISSSTE, ni seguro, ni Marina, ni nadie. Y ese particularmente tuvo un cierto éxito, hay que reconocerlo, pero se cayó. Y si en algo ha habido escándalos de corrupción, ha sido en la tergiversación de los recursos, en el mal manejo de los recursos en el sector salud, en todos lados. O sea, la Auditoría Superior de la Federación documentó en el mes de noviembre del año pasado desfalcos arriba de 3,000 millones de pesos, o sea, algo verdaderamente escandaloso, y solamente auditó a 4 o 5 instituciones. Cuando profundizó, encontró desfalcos algo así por 50,000 millones de pesos, o sea, estábamos hablando de cantidades estratosféricas que hoy se ven reflejadas en el mal manejo, porque los médicos no tienen el equipo necesario, porque no existe la infraestructura necesaria, porque hay hospitales sin médicos, porque hay médicos sin hospital, porque tenemos una infraestructura inadecuada y porque la tenemos concentrada en las ciudades. Y eso hoy lo estamos viendo en esta pandemia, que se convierte en uno de las grandes deficiencias de nuestro sistema nacional. Entonces, una prueba de ello, Víctor, es, ahorita te dejo concluir, una prueba de ello es, primero, que consolidan todas las compras por la desconfianza que había en las adquisiciones en los estados, que ahora le devolvieron la facultad, y mira lo que acaba de pasar en Hidalgo. Los respiradores. Precisamente sueltas el control del presupuesto y se presenta un caso donde se compran a otro precio unos respiradores, ¿no? Y hoy nos damos cuenta porque estamos en el COVID y toda la atención está puesta en el tema de salud. Sí, pero la verdad es que, aquí recordemos los escándalos de Chiapas, camas que normalmente cuestan, no sé, me recuerdo algunas cifras que costaban 15,000 pesos, estaban facturadas aquí en 300,000 pesos, o sea, cosas como esas que son verdaderamente irracionales, o camas usadas que se vendían. Diría cierto personaje, amigo nuestro, es que eran los que tenían disponibilidad. Sí, o sea, bueno. Lo tuvimos que hacer, macho Ricardo. El sistema de salud requiere ser modificado, ¿no? Concluyo nada más con esta idea. Y en la parte particular, por supuesto que es muy difícil que pueda ser atendido una persona de clase media, imposible una persona que no tiene un empleo con un ingreso suficiente, es imposible, y una gente de clase media es prohibitivo, es prácticamente dejar todos los ahorros, pero hay un sector de la población en México que sí tiene acceso a ello, de los grandes hospitales, y aún así sigue siendo exageradamente caro. Yo creo que en esa parte, en la sustancia, tiene razón el presidente, sí, pero le corresponde al Estado la reestructuración normativa de todo el sistema de salud. Son una de las lecciones de la pandemia que tenemos que aprender y tenemos que modificar. Claro. Y además es curioso porque gentes con recursos, por ejemplo, buscan, como se dice vulgarmente, palancas para entrar al Instituto Nacional de Nutrición, sí, claro, o a cardiología, o a cancerología, porque brindan los mejores servicios, ¿verdad? Ahí están resulta que los mismos médicos que te atienden en Médica Sur están en el Instituto Nacional de Nutrición. Nada más que en un lado te sale gratis y en otro lado pues te sale carísimo. Maestro Ricardo. Bueno, yo creo que en concreto coincido con el maestro Romuaya de que sí hace falta una reestructuración. Yo creo que ahorita se está viendo con la pandemia, se están viendo las deficiencias de nuestro sector de servicios de salud, que se había dejado abandonado, pero concretamente en el caso de los médicos particulares, los dejaron con manga ancha. Y sobre todo me estoy refiriendo a los especialistas, porque aquí en el caso de los particulares nos enfrentamos a dos fenómenos. Por un lado están los médicos generales, muchachos muchas veces egresados de la universidad que terminan dando consultas mal pagadas en las farmacias del ahorro, cosa por el estilo.
y que bueno, es otra cosa. Y por otro lado, el médico especialista, en donde pues no hay que olvidar que uno de los principales sectores evasor de impuestos son los médicos. O sea, si tú llegas con un médico y le pides factura, toda esa amabilidad con que te recibe al ofrecerte la consulta se le borra inmediatamente de la cara y piensa que le estás diciendo una grosería. Definitivamente el servicio de médico ha sido un robo. O sea, los costos de consulta son de 1,000 y pico de pesos. Es obvio que la gente, incluso con recursos, busquemos en un momento determinado, aunque tengamos recursos, los servicios del gobierno. Y ojo, lo que decía que es muy cierto. Se habla de que el servicio médico del gobierno no sirve, pero relativamente, porque tenemos muchos hospitales de lo que se les llaman de segundo nivel, cardiología, enfermedades respiratorias, institutos de perinatología, etcétera, donde dan muy buenos servicios, ¿no? Independientemente de que se da un fenómeno semejante a lo que ocurre con el sector de la construcción. Si un médico o un grupo de médicos tienen el dinero suficiente para comprar un aparatito que sirve para tomar rayos X o para hacer tal cosa o por allá, tomografías ahora lo van a estar rentando al precio que se les pegue la gana y no hay forma de que se les regule. Los seguros... Vamos a platicar este tema, yo creo que da para más. No tocamos, me gustaría redondear a ver si logro el récord de abordar todos los temas para pasar a otro, pero no tocamos el tema de los servicios subrogados. Yo tengo un familiar en otro estado de la República que no lo pudieron atender en el seguro, pero el seguro le pagó una clínica particular y se sentía en Suiza, porque le estaban atendiendo de maravilla, y eso lo pagó el Seguro Social. O sea, que un poquito alguien que nos cuente, algún invitado especial, cómo funciona toda la estructura del sector salud, y también escuchar la opinión de ellos cuando se sienten agraviados. Pues lo que pasa, Juan Carlos, es que, como tú sabes, como saben los compañeros, la salud es un derecho humano, y es un derecho que se materializa dependiendo de tu condición laboral, o la de tus padres, si eres menor de edad, o la del cónyuge, dependiendo. Ahí se materializa. Es decir, es un derecho humano que todos poseemos, pero que cuando se materializa en razón de tu condición laboral. Es decir, si trabajas en el ISSSTE, se materializa, si trabajas en una dependencia del gobierno, se materializa en el ISSSTE, o se materializa en el Seguro Social si estás en el ISSSTE. Pero también, como hay mucha economía informal, había un 60 o 70% de trabajadores que no podían acceder a un sistema de salud, y por eso se creó el Seguro Popular, ¿no? Sí, pero por eso, los que no podían acceder. Pero cuando hablas de subrogación, te estás refiriendo que ese derecho que se materializa en la institución, y cuando no te la pueden dar porque no poseen, digamos, el instrumental necesario, o no tienen en ese lugar en donde te encuentras a la clínica necesaria, entonces tu derecho se materializa a través del servicio de subrogación. Es un derecho. Sí, es correcto, y es de una calidad en los municipios. Los municipios gastan muchísimo en servicios subrogados. Salud. Por ejemplo, están en clínicas particulares. Aquí Tuxtla renta una clínica particular, que eso le sale carísimo. Pero atiende a todos sus sindicatos. Y les dan cuando crearon el ISSSTE, debieron tal vez ingresar a los trabajadores del municipio, por lo menos a los de Tuxtla. Por eso el gran tema, no sé si coincidan, estimados Víctor y Ricardo, el gran tema es replantear todo esto en la agenda. Todo el sistema de salud. País, ¿sí? para que se adopte, para que se adecue a la realidad socioeconómica, para que se adecue a los trabajadores informales, no formales del Seguro Social, y podamos tener, como anheladamente quiere el presidente, estamos muy lejos, un servicio, estaba viendo por YouTube cómo funciona el sistema en Dinamarca, y bueno, todos los países nórdicos son, tanto las escuelas como los hospitales usan el mismo sistema, la gente más pobre que la gente más rica, que bueno, hay una gran clase media. Te cobran muy buenos impuestos en los países. Te cobran muy buenos impuestos, pero te dan muy buenos servicios. De esos servicios. Me gustaría abordar el tema ya para cerrar, no sé si vamos a dejar el tema del ejército para mañana, a ver qué reacciones hay de este decreto, pero el escándalo que hace Carlos Loret de Mola, que retoma Reforma, retoma el Universal, que a mí también, perdón, no sé, me achairé este fin de semana, pero no tampoco veo sustancia.
en el hecho de que un amigo de Bartlett, socio, como sea, o el mismo Bartlett, le pudiera haber rentado la casa donde hizo campaña y donde hizo el equipo, su oficina de transición del presidente. Y yo no sé, a lo mejor tienen una opinión diferente, pero yo que siempre critico veo que ahí sí se les pasa la mano, o sea, si se lo hubiera regalado, si hubiera dicho que a cambio de eso le iba a hacer un favor, le iba a dar la Comisión Federal, bueno, esa sería una evidencia de un pacto poco ético, pero yo no veo, no sé, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Quién quiera opinar primero? Si vale la pena el escandalote que hay en torno a ese tema para criticar al presidente. A mí me parece que en el fondo lo que están buscando es esta conexión de Andrés Manuel con Manuel Bartlett, que viene desde los años 70. O sea, parecería, yo he escuchado y he leído por ahí a muchos donde dicen, es que Bartlett se le sumó a Andrés Manuel en el último momento y es una carga que tiene que tirar. O sea, como un lastre, ¿no? Eso es una visión equivocada. Manuel Bartlett y Andrés Manuel López Obrador son amigos desde hace 50 años. Son tabasqueños. Cuando Manuel Bartlett era director de gobierno de la Secretaría de Gobernación, Andrés Manuel López Obrador era presidente del PRI y quien manejaba la política en aquel tiempo era Gobernación, quien manejaba los partidos políticos era Gobernación y nada menos que justamente ahí en la dirección de gobierno donde estaba Manuel Bartlett. A partir de ahí se establece una relación en el tiempo de Echeverría, desde ese tiempo vienen ellos, y si podemos ver y si revisáramos el gabinete que ha conformado Andrés Manuel López Obrador, hay 3 o 4, no todos, pero sí muchas personas, 3 o 4, quizá más, que están en los primeros niveles y 20 o 30 o quizás 50 o 100 de ese tiempo que hoy están ocupando esos espacios. Es de los 70s. Sí, o sea, ¿qué es lo que está en el fondo? Una disputa de un regreso de los echeverristas que estaban ahí, que hay varios de ese nivel. Contra los tecnócratas que les quitaron el poder con Salinas. ¿Cómo se llama el de Liconza? Valle. De esa época. Ignacio Valle. Nacho Valle. Entonces, en el fondo hay una disputa entre este grupo tecnócrata, digamos, del que posteriormente tuvo el poder, Salinas de Gortari y algunos más, y este grupo nacionalista que estaba en los años 70. De ese grupo, de ahí proviene esa relación de Andrés Manuel con Bartlett. Pero además Bartlett fue senador por el PT y estuvo en contra de la reforma energética 6 años, o sea, no fue de repente, digamos, ¿no? Ahora, hay un rechazo dentro de la izquierda mexicana, Manuel Bartlett, porque nadie olvida, y bueno, el maestro del Muro lo ha dicho muchas veces, y yo lo firmo también, nadie olvida ese gran robo. La caída del sistema. Caída del sistema de 1988 que saca de la jugada a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y es Bartlett el que, pues, es la persona que está ahí, por eso es que es un lastre tan grande, digamos, por lo que ha significado Manuel Bartlett. Ahora, el que asocien ahora al que tenga esa casa y que seguramente van a encontrar muchas cosas más, es porque esta asociación perniciosa entre Manuel Bartlett y Andrés Manuel López Obrador sí tipifica de alguna manera una serie de conductas que están relacionadas con actos, no sé si son o no corrupción, eso tendría que hacerlo en las instancias correspondientes, pero que por supuesto se convierten en actos sospechosos, pues claro que están ahí. No, Ricardo, ¿es un lastre para el presidente López Obrador, Manuel Bartlett? Pues por supuesto, yo insisto en que lo peor que, o sea, cualquier amante de la democracia en México, a Manuel Bartlett no se le recuerda más que en alguna ocasión porque es hijo de un político derrotado, tabasqueño, que fuera su papá. 2, creo que en su juventud, junto con Andrés Manuel López Obrador, estuvieron también militando en el grupo de Carlos A. Madrazo. Y pónganle lo que quieran, pero a Manuel Bartlett, si llega a trascender en la historia, pues no va a trascender ni por ser un buen funcionario, ni por otra cosa más que por el fraude. Va a ser el gran defraudador de las elecciones del 88. Y aquí, desgraciadamente, pues, yo creo que es una gran mancha que tiene Andrés Manuel. Definitivamente la amistad ha de ser muy buena. Me acuerdo por eso lo dije la otra vez, me acuerdo de la canción de Serrat, de Las malas compañías, y también se acuerda uno de que dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Entonces yo creo que tarde o temprano, son de esas amistades
que más vale que le dé un puestecito y le pase su pensión y lo embajador. Sí, que lo Exacto, tenga como las mandaban antes. Sí, ¿no? porque hace mucho daño, o sea, no puede uno ver a Manuel, yo en lo personal, yo no puedo ver a Manuel Bartlett y pensar que es un funcionario honesto o que es el representante del nuevo país que queremos. Yo veo un dinosaurio. Vamos a cerrar y logré hacerlo con el último tema. 4 temas hoy, ahí me ponen mi palomita. ¿Qué les parece este decreto que hoy se dio a conocer, donde de manera extraordinaria, pero por una duración de 5 años, se va a sumar el ejército a tareas de la Guardia Nacional? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Cuáles creen? ¿Ustedes ya lo leyeron? ¿Qué opinión tienen? Bueno, creo que el ejército está sumado desde hace mucho tiempo a las tareas de seguridad, ¿no? Sí, pero legalmente ya ha habido muchas protestas en torno a ello, ¿verdad? Y roces con el propio ejército. Es más, yo creo que al propio ejército no le ha favorecido estar en las calles haciendo el papel de la policía, ¿no? Pero ya vieron hoy que la Guardia Nacional no responde ante la enormidad de las cifras que tenemos del crimen. ¿Será que el plan que hizo Alfonso Durazo no lo logró consolidar y entonces van a tener que recurrir necesariamente? Bueno, en el decreto dice que el ejército va a participar como haciendo las labores de seguridad de manera temporal en lo que se consolida la Guardia Nacional. Así por es. supuesto. Hasta el 2024. Sí, por supuesto también aquí entra la memoria histórica y al ejército siempre ha sido un elemento, digamos que tiene una visión dual. Por un lado, no se puede olvidar la posición del ejército como represor del pueblo en el 68 y en otras ocasiones. Las blancas. Sí, y al mismo tiempo, pues también el ejército en México siempre se le ha tratado de dar un carácter más de ayuda. De ayuda civil, ¿no? Con el plan de N3 y cosas por el estilo. Sin embargo, también tiene muy buena reputación en las encuestas el ejército. Sí, así es. Algo que no debemos de olvidar, yo creo que el problema que se está enfrentando ahorita el gobierno es que el crimen organizado y el narcotráfico pues prácticamente corrompieron a todas las policías del país. Es muy difícil que se haga un operativo, y más lo que ocurrió recientemente en Sinaloa, sin que el crimen organizado lo sepa con anticipación. Había una orden de extradición. ¿Qué pasó ahí? Ya tiene amnistía el Chapito. A ver qué opinas, Víctor. Bueno, yo no creo que el análisis vaya para determinar si el ejército es bueno o es malo, o si goza o no goza de buen prestigio. Yo creo que la medida, o sea, la decisión de llevar al ejército a labores que le corresponden a la policía, a mí particularmente me parece equivocada. Me parece que históricamente el ejército, después de la revolución, a México le costaron 25 años regresar al ejército a los cuarteles. Llevar ahora al ejército a las actividades de la función de seguridad pública, a mí particularmente me parece un error. Y me parece no hay una incongruencia, Víctor, que hace un año estaba el diputado Delgado con su letrero no a la militarización, el mismo presidente lo tomó. Mira, me parece irónico, Juan Carlos, sí, y no sé qué opina Ricardo, pero eso. Miren, me parece irónico que estemos hablando el día de hoy que el primer presidente de izquierda que llega en la época moderna tiene al gran defraudador de las elecciones del 88, por un lado, y tiene al ejército con el que digamos, de alguna manera hubo tanta confrontación en el final del siglo XX. Me parece irónico. No sé, en realidad, si esto va a dar resultados o se va a convertir en un gran problema para México. Porque miren, la paradoja ahora que se presenta es la siguiente. Si el ejército logra reducir, con la presencia del ejército se logra reducir la delincuencia, va a ser un éxito y ya tendremos que aplaudirlo. Pero si no lo logra hacer, no habrá más elementos y en México se desbordará aún más la delincuencia, y eso es muy grave. Porque después el ejército, como ha ocurrido en otras experiencias históricas, como el caso de quizá Chile, Argentina, en el Cono Sur, en algunos otros países, después el ejército, una vez que llega al poder, no lo sacas.
O sea, y hay que entenderlo, es una forma de pensar. Pero es evidente que si nos vamos a las estadísticas, se ha triplicado el número de muertes, o sea, no ha habido resultados efectivos. El programa de apoyo a jóvenes es un programa que tendría que pasar muchos años para que permee en esta situación. Tenemos un tema interesante que debatir. Vamos a ver qué dice la prensa mañana, qué dicen los analistas, y si quieren lo retomamos y agregamos otros temas. Por lo pronto, si me dan autorización, quiero que ya concluimos en tiempo este programa. Agradecemos a los que nos mandaron sus comentarios. Voy a leerlos: a María Angélica Vázquez, a Pati Espinosa, a Mar Sol, Yesenia Suárez, Araceli Hernández, Cristian Carrasco y Ulma Rumaya, que es el pariente aquí del maestro Víctor. Entonces, pues muchísimas gracias y nos vemos mañana a la misma hora. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Contextos.